Hola, bienvenidos al día 74 del reto 366-2024. El devocional de hoy se llama Las batallas de la vida. La vida cristiana es una batalla. He seguido a Jesús durante 4 décadas. Al considerar estos años, han sido tiempos de gran bendición, más de lo que podría haber pedido o incluso imaginado. Al mismo tiempo, he tenido muchos desafíos y obstáculos. Han sido pocos los periodos en los que no enfrenté algún tipo de batalla. La naturaleza de esas batallas han variado enormemente. He tenido batallas internas, tiempos de tentación intensa, dudas, temor y ansiedad. He vivido tiempos de profunda tristeza, grandes pérdidas y duelos. He tenido batallas en temas de salud, sueño, finanzas, trabajo y relaciones. He pasado por periodos de gran oposición y críticas. Raniero Cantalamessa, predicador de la Casa Papal, explica que nuestra batalla se libra contra una triple alianza: el mundo, el enemigo que nos rodea; la carne, el enemigo dentro de nosotros; y el diablo, el enemigo sobre nosotros. ¿Cómo transitar estas batallas espirituales de la vida? Salmos 33 del 12 al 22 dice lo siguiente: Dichosa la nación cuyo Dios es el Señor, el pueblo que escogió por su heredad. El Señor observa desde el cielo y ve a toda la humanidad. Él contempla desde su morada a todos los habitantes de la tierra. Él es quien formó el corazón de todos y quien conoce a fondo todas sus acciones. No se salva el rey por sus muchos soldados, ni por su mucha fuerza se libre el valiente. Vana esperanza de victoria es el caballo, a pesar de su mucha fuerza, no puede salvar. Los ojos del Señor están sobre los que le temen, de los que esperan en su gran amor. Él los libra de la muerte y en épocas de hambre los mantiene con vida. Esperamos confiados en el Señor. Él es nuestro socorro y nuestro escudo. En Él se regocija nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu gran amor, Señor, nos acompañe, tal como lo esperamos de ti. Dice el comentario: confía en Dios. La clave para ganar tus batallas, según David, es no confiar en tu propia fuerza, sino poner tu confianza en Dios. Esto va en contra de la corriente. Pero al final del día, la fuerza y el poder humanos no alcanzan. Ningún rey se salva por su gran ejército, ni se salvan los valientes por su mucha fuerza. Los caballos no sirven para salvar a nadie. Aunque son muy poderosos, no pueden salvar. En cambio, Dios da la victoria a quienes confían en Él, pero el Señor cuida siempre de quienes lo honran y confían en su amor para salvarlos de la muerte y darles vida en épocas de hambre. Nosotros confiamos en el Señor. Él nos ayuda y nos protege. Señor, te suplicamos, concede gracia a tu pueblo para resistir las tentaciones del mundo, de la carne y del diablo, y para seguirte con pureza de corazón y mantener la mente en el único Dios, mediante Jesucristo nuestro Señor. Esta es una oración del libro de oración común de la Iglesia Anglicana. Lucas 1, del 26 al 38, dice lo siguiente: A los 6 meses Dios envió al ángel Gabriel a Nazaret, pueblo de Galilea, a visitar a una joven virgen comprometida para casarse con un hombre que se llamaba José, descendiente de David. La virgen se llamaba María. El ángel se acercó a ella y le dijo: Te saludo, tú que has recibido el favor de Dios. El Señor está contigo. Ante estas palabras, María se perturbó y se preguntaba qué podría significar ese saludo. No tengas miedo, María. Dios te ha concedido su favor, le dijo el ángel. Quedarás embarazada y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. ¿Cómo podrá suceder esto?, preguntó María al ángel. Puesto que soy virgen. Y el ángel dijo: El Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá
con su sombra. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. También tu parienta Elizabeth va a tener un hijo en su vejez, de hecho. La que decían que era estéril ya está en el 6º mes de embarazo, porque para Dios no hay nada imposible. Aquí tienes a la sierva del Señor, contestó María, que Él haga conmigo como me has dicho. Con esto el ángel se alejó. Dice el comentario: únete en torno al rey. Raniero Cantalamessa señala que en las narraciones de batallas medievales había un momento en que, separada la infantería, los arqueros y la caballería, el combate se concentraba en torno al rey. Ahí se decidía el resultado final del enfrentamiento. También para nosotros la batalla hoy se libra en torno al rey. Existen edificios o construcciones metálicas hechas de tal modo que si se toca cierto punto neurálgico o se quita una piedra determinada, todo se derrumba. En el edificio de la fe cristiana, esta piedra angular es la divinidad de Cristo. Las disputas teológicas del siglo XXI no son las mismas que las del siglo XI, que dividió a la Iglesia católica y ortodoxa, ni las disputas de aquellos que formaron parte de la Reforma del siglo XVI. Hoy en día la batalla es la misma que la del siglo I. ¿Es Jesús el Salvador universal? Lucas establece desde el principio del Evangelio una serie de afirmaciones sobre Jesús. En primer lugar, es el Salvador. El ángel le dice a María: le pondrás por nombre Jesús. El nombre Jesús significa Salvador. Mesías. Jesús es tan esperado, es el Mesías tan esperado del linaje de David. El ángel afirma: Dios el Señor le dará el trono de su padre David y reinará sobre el pueblo de Jacob para siempre. Su reinado no tendrá fin. Es hijo de Dios. El ángel manifiesta aún más: él será un gran hombre y lo llamarán Hijo del Altísimo. El nacimiento de Jesús fue singular, como lo explican estos versículos. María era una virgen y una concepción normal resulta claramente imposible. En cambio se le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. El ángel explica de forma inmediata por qué esto era tan importante. Así que al santo niño que va a nacer lo llamarán Hijo de Dios. Aquí vemos cómo Jesús es completamente humano, nacido de forma normal, y aún así también es completamente Dios, concebido por el Espíritu Santo. Los cristianos de todas las iglesias, católica, ortodoxa, protestante y pentecostal, creemos en Jesús como Salvador, Mesías e Hijo de Dios. Ser cristianos es ser seguidores de Cristo. Todos los seguidores de Jesús somos hijos de Dios. Esto nos hace hermanos y hermanas. Además, si pertenecemos a Cristo, el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Esto es lo que nos une como cristianos. Por ello, las batallas nunca deberían ser contra nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Las luchas internas destruyen y distraen. Debemos enfocarnos en la batalla real, que es en torno al Rey. María establece un maravilloso ejemplo de la actitud correcta. Para María, el Señor está con ella, dentro de ella y sobre ella. Aunque desde luego María es singular por ser la madre de Jesús, todos los creyentes podemos experimentar esa misma conexión con el Señor. La forma en que batallamos contra la triple alianza del enemigo es con la triple alianza del Señor. Primero, así como dijo el ángel a María: el Señor está contigo, de igual modo, las últimas palabras de Jesús a los discípulos fueron: estaré con ustedes siempre. Cualquiera que sea la circunstancia que enfrentes, no tienes por qué temer, el Rey está contigo. Segundo, el Espíritu Santo está dentro de ti. Así como el Espíritu Santo vino sobre María para producir un nacimiento físico, de igual modo el Espíritu Santo viene sobre ti para traer el nacimiento espiritual. Los hijos de Dios no nacen de la sangre, ni por deseos naturales, ni por voluntad humana, sino que nacen de Dios. Tercero, el Rey está sobre ti. Eres llamado a ser siervo del Señor. La respuesta de María es una de confianza sólida, valiente, dignificada y sin temor. Es un significativo modelo de fe. En el acto de fe más grande
y decisivo de la historia, se ofreció a sí misma a Dios como una página en blanco en la que él podía escribir lo que quería. Me encanta esta traducción. Yo soy esclava del Señor. Que Dios haga conmigo como me has dicho. Señor, ayúdanos a enfocarnos en la batalla real y unirnos en torno al Rey, Salvador, Mesías e Hijo de Dios. Quiero decir, como María, aquí me tienes, Señor, haz conmigo lo que quieras. Números 1 hasta el 2:9. Vamos a leerlo. El Señor habló a Moisés en el desierto de Sinaí, en la tierra de reunión, el día 1 del mes segundo, en el segundo año después de que los israelitas salieron de Egipto. Le dijo: hagan un censo de toda la comunidad de Israel por clanes y por familias patriarcales, anotando uno por uno los nombres de todos los varones. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. Estos son los nombres de quienes habrán de ayudarles. Por la tribu de Rubén, Elisur, hijo de Sedeur. Por la de Simeón, Selumiel, hijo de Zurisadai. Por la de Judá, Naasón, hijo de Aminadab. Por la de Isaacar, Natanael, hijo de Suar. Por la de Zabulón, Eliab, hijo de Elón. Por la tribu de los hijos de José, Elisamá, hijo de Amiud. Por la tribu de Efraín y Gamaliel. Por la tribu de Efraín y Gamaliel, hijo de Pedasur. Por la de Manasés. Por la tribu de Benjamín, Abinadán, hijo de Gedeoní. Por la de Dan, Ahiezer, hijo de Amisadai. Por la de Aser, Pagiel, hijo de Ocrán. Por la de Gad, Eliasaf, hijo de Deuel. Por la de Neftalí, Ahirá, hijo de Enán. A estos la comunidad los nombró jefes de las tribus patriarcales y comandantes de los escuadrones de Israel. Moisés y Aarón tomaron consigo a los hombres que habían sido designados por nombre, y el día 1 del mes segundo reunieron a toda la comunidad. Uno por uno fueron registrados por clanes y por familias patriarcales. De este modo quedaron anotados los nombres de todos los varones mayores de 20 años, tal como el Señor se lo había mandado a Moisés. Este censo lo hizo Moisés en el desierto de Sinaí. Los descendientes de Rubén, primogénitos de Israel. Todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales, según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Rubén llegó a 46.500 hombres. Los descendientes de Simeón. Todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Simeón llegó a 59.300 hombres. Los descendientes de Gad. Todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Gad llegó a 45.650 hombres. Los descendientes de Judá. Todos quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Judá llegó a 74.600 hombres. Los descendientes de Isaacar. Todos quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Isaacar llegó a 54.400 hombres. Los descendientes de Zabulón. Todos quedaron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Zabulón llegó a 57.400 hombres.
Los descendientes de José. Los descendientes de Efraín. Todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Efraín llegó a 40.500 hombres. Los descendientes de Manasés. Todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Manasés llegó a 32.200 hombres. Los descendientes de Benjamín. Todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Manasés llegó a 35.400 hombres. Los descendientes de Dan. Todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Dan llegó a 62.700 hombres. Los descendientes de Aser. Todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Aser llegó a 41.500 hombres. Los descendientes de Neftalí. Todos fueron registrados por clanes y por familias patriarcales según su genealogía. Uno por uno fueron registrados todos los varones mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar. El número de la tribu de Neftalí llegó a 53.400 hombres. Este es el resultado del censo que hicieron Moisés y Aarón, con la ayuda de los 12 jefes de Israel, cada uno en representación de su familia patriarcal. Todos los israelitas mayores de 20 años que eran aptos para el servicio militar fueron anotados, según su familia patriarcal. El total llegó a 603.550 israelitas censados. Los levitas no fueron censados con los demás porque el Señor le había dicho a Moisés: a la tribu de Leví no la incluirás en el censo de los hijos de Israel. Más bien, tú mismo los pondrás a cargo del santuario donde están las tablas del pacto, y de todos los utensilios y de todo lo relacionado con él. Los israelitas transportarán el santuario y todos sus utensilios. Además, serán los ministros del santuario y acamparán a su alrededor. Cuando haya que trasladar el santuario, los levitas se encargarán de desarmarlo. Cuando haya que instalarlo, serán ellos quienes lo armen. Pero cualquiera que se acerque al santuario y no sea sacerdote será condenado a muerte. Todos los israelitas acamparán bajo su propio estandarte y en su propio campamento, según sus escuadrones. En cambio, los levitas acamparán alrededor del santuario donde están las tablas del pacto, para evitar que Dios descargue su ira sobre la comunidad de Israel. Serán pues los levitas los encargados de cuidar el santuario donde están las tablas del pacto. Los israelitas hicieron todo conforme a lo que el Señor había mandado a Moisés. Vamos al capítulo 2. Dice así: el Señor dijo a Moisés y a Aarón: los israelitas acamparán alrededor de la tierra de reunión mirando hacia ella, cada cual bajo el estandarte de su propia familia patriarcal. Al este, por donde sale el sol, acamparán los ejércitos de Judá junto a su estandarte, según sus escuadrones. Su jefe es Naasón, hijo de Aminadab. Su ejército está integrado por 64.600 hombres. A un lado de Judá acampará la tribu de Isaacar. Su jefe es Natanael, hijo de Suar. Su ejército está integrado por 54.400 hombres. Al otro lado acampará la tribu de Zabulón. Su jefe es Eliab, hijo de Elón. Su ejército está integrado por 57.400 hombres. Todos los que fueron asignados al campamento de Judá, según sus escuadrones, suman 184.000
186.400 hombres, los cuales marcharán a la cabeza. Dice el comentario: escucha a Dios. Las batallas de la vida no tienen por qué intimidarte. A lo largo de la historia, el pueblo de Israel ha enfrentado obstáculos y desafíos. El libro de Números trata sobre cómo el pueblo de Dios se prepara para la batalla. En el libro del Éxodo vemos al pueblo de Dios como un pueblo liberado, mientras que en el Levítico lo vemos como un pueblo santo. En Números lo vemos como una fuerza de combate. En los capítulos de hoy vemos un énfasis militar que establece el tono de todo el libro. Cuando leemos esto a través de la lente de Jesús, vemos que la vida cristiana es una batalla espiritual. El apóstol Pablo lo describe como una batalla contra las fuerzas espirituales de maldad en las esferas celestiales. Efesios 6:2. Eres liberado por la cruz. Has sido santificado pero tienes una batalla en tus manos. Así como el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento se preparaba para sus batallas, debes estar preparado. En estos pasajes vemos 3 claves. Primero, recibe instrucciones de Dios. El Señor le habló a Moisés en el desierto de Sinaí. Dios puede hablarte a uno de los periodos muy secos de tu vida o en un lugar que parezca totalmente sin Dios. Desde luego, no basta simplemente con escuchar las instrucciones de Dios. Debes obrar en respuesta a ellas. Este conjunto inicial de instrucciones termina con el informe de que el pueblo de Dios hizo todo conforme a lo que el Señor le había mandado a Moisés. Desarrolla buen liderazgo. Los líderes eran designados entre los miembros de la comunidad y la representaban, pero en última instancia eran escogidos por Dios. El liderazgo es clave en cada nivel y sección de la sociedad. Los padres son líderes del hogar. Necesitamos buen liderazgo en la iglesia, la empresa, la justicia, el gobierno, los medios, las artes y más. Moviliza al pueblo. Todos deben enlistarse, dice el texto. Esta expresión aparece una y otra vez en el pasaje. Cada individuo es importante para Dios y tiene una parte significativa que desempeñar en sus planes. Lo que al principio parecen estadísticas secas son en efecto una herramienta clave para movilizar y equipar a todo el pueblo de Dios. Eugene Peterson afirma en su introducción al libro de Números en la Biblia The Message: necesitamos ayuda organizacional. Cuando la gente está en comunidad deben asignarse tareas, nombrarse líderes y formarse inventarios. Llevar una contabilidad y planificar tareas forma parte de lo que significa ser comunidad de Dios. Es algo que está en el mismo nivel que la oración, la enseñanza y la justicia. Tener una aritmética precisa es parte de lo que conlleva convertirse en un pueblo de Dios. Señor, oro para que suscites un buen liderazgo, tanto en la iglesia como en la sociedad, y que puedas movilizar al pueblo para las batallas que nos esperan. Pipa añade respecto a Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Estoy fascinada con María. ¿Qué persona tan extraordinaria tuvo que haber sido? Que te digan que vas a tener un bebé es una experiencia maravillosa. Pero cuando eres joven, no estás casada y eres virgen, que te digan que llevarás en tu vientre al Hijo del Altísimo, podría parecerte algo imposible y aterrador. Quedarse embarazada sin estar casada en aquella sociedad era algo terrible. Lo normal sería pensar que estaría preocupada por su reputación. Era algo que pondría en peligro su casamiento con José. Ofendería a su familia y podría su vida estar en peligro. Pero ella simplemente dijo: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Bueno, hasta aquí llega la lectura del día de hoy. Recuerda que puedes tomar un tiempo para meditar en la palabra, para orar de manera personal, para estar en silencio y tratar de escuchar la voz de Dios. Yo te agradezco este tiempo y deseo que tengas un excelente día. Dios te bendiga.